continuando entonces con la armadura de Dios, el estudio del libro de Efesios, la armadura, parte 2, la armadura, segunda parte. Vamos a seguir estudiando los elementos de la armadura. Uno de ellos, el que continúa allí, ya vimos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Ahora vamos a ver el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz, o en la versión Reina Valera, el calzado del apresto del Evangelio. De pronto nosotros diremos, ¿cómo así que el calzado del apresto del Evangelio? Le voy a explicar acerca de qué significa ese calzado. Ese es un calzado que todas las personas debemos ponernos. Dígale al que tiene al lado, usted tiene que tener ese calzado, dígale. Toda persona, hermanos, toda persona desde que le entrega su vida a Jesucristo, una persona que empieza a ser creyente desde el primer momento en que le entrega su vida al Señor, dice la palabra del Señor que debe empezar a ponerse la armadura. ¿Cuántos dicen amén? Esa armadura incluye zapaticos, para que usted no ande a pie limpio. ¿Qué son esos zapatos de los que habla allí la palabra? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios 5, y vamos a leer ahí en 2 de Corintios 5, del 17 al 20. En voz alta. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. El viejo ha desaparecido y todo queda renovado. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Lo que quiero decir es que a través de Cristo Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el gran mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo y es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. Ese mensaje es claro. Dios nos ha dado a todos, no solo a los evangelistas, a todos los creyentes, a todos los que creen en Jesucristo, nos ha dado, repita conmigo, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted ha sido llamado para ser un reconciliador entre Dios y los hombres. Eso es un privilegio muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio muy grande porque Dios nos está usando a nosotros, a pesar de la clase de personas que éramos, a pesar de que no hemos sido tal vez los más formados o los más conocedores de doctrina, a pesar de que no hemos sido los más santos, a pesar de que no somos las personas más capacitadas, las más aptas. Sin embargo, a Dios le plació por su misericordia delegarnos a nosotros, asignarnos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es un gran privilegio, hermano. Siéntase privilegiado de que Dios de todas las personas del mundo lo escogió a usted, nos escogió a todos nosotros para ser portadores de las buenas nuevas. O sea, ser portadores de que llegó esperanza para aquel que está esclavo, para aquel que está enfermo, para aquel que está en lugares de cautiverio, aquel que está preso en las prisiones del diablo. El llegar a alguien y decirle, este es el tiempo de su libertad, eso es una bendición. Llegar uno a notificarle a alguien, este es el tiempo en que Dios ha determinado hacer misericordia sobre su vida. Acepte a Jesucristo, reconcíliese con Él. Llevarle el mensaje del Evangelio de muchas maneras, porque hay muchas maneras de hablar. Quiero explicarles algo. Cuando usted lee los Evangelios, usted se da cuenta del ministerio del Señor Jesucristo y que Él fue un gran evangelista. Él es el evangelista de evangelistas. Si alguien quiere saber cómo evangelizar, alguien me dice, uy pastora, qué bueno yo evangelizar, explíqueme cómo es que se evangeliza, cómo es que se le da la palabra a una persona que está allá afuera. El mejor modelo de evangelización lo tiene Jesucristo. Usted lee los evangelios y usted mira, hay un secreto, y ese secreto Dios nos lo ha revelado, y es que cada persona llega a los pies de Cristo de manera distinta. Para cada persona Dios tiene una palabra diferente.
Yo no estoy en contra de lo que hacen de pronto en algunas iglesias, que el método del cubo, que el método tal, en donde la gente le dice a todas las personas, le dice el mismo discurso y le habla con los mismos principios de la palabra, ¿cierto? Palabra del Señor, porque eso es palabra y eso es válido. Pero lo que el Señor a mí me ha guiado y lo que yo he entendido de la labor evangelística como Jesús la hacía, era que el Señor Jesucristo no tenía un método. El Señor Jesucristo discernía y sabía lo que cada persona necesitaba, cuál era la palabra que necesitaba en su momento. Ustedes miran cómo evangelizó a la samaritana, ¿se acuerdan? San Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan cómo evangelizó Jesús a Zaqueo? Zaqueo, baja del árbol que hoy me quedo en tu casa. Y ni siquiera había empezado Jesús a evangelizarlo y ya le estaba sacando los tesoros de la caja fuerte para devolverle a la gente lo que le había robado. Yo miro un hombre como el recaudador de impuestos, Mateo, que se convirtió en apóstol, seguidor de Jesús. ¿Cómo Jesús lo evangelizó? ¿Cómo Jesús evangelizó a Pedro? ¿Cómo Jesús evangelizó a todas las personas con las que tuvo ese contacto? La mujer de flujo de sangre, ¿cómo evangelizó? Él evangelizaba a veces sin palabras, sino con demostración de poder. A través de una sanidad la gente se arrepentía. A través de una liberación. ¿Se acuerda el muchacho que era sordomudo y que tenía un demonio que lo sacudía y lo tiraba al suelo? Y llegó Jesús al fuera, fue liberado de ese demonio y toda la familia creyó y se arrepintió. Entonces, el Señor Jesús nos está llamando a nosotros a ponernos esos zapaticos. Yo me pongo los zapaticos del apresto del Evangelio cuando tomo la decisión y empiezo a abrir mi boca para hablarle a todas las personas que Dios me pone en el camino, hablarles de que Jesucristo es libertad, que Jesucristo es esperanza y que Jesucristo es la salvación del mundo y que es la única esperanza que tenemos. Eso es ponerse el calzado. ¿Y cómo se lo digo a la gente? El Espíritu Santo guía, dice la palabra, que no se preocupen por qué van a decir, porque el Espíritu Santo mismo le pone las palabras a usted, lo que usted va a hablar. Entonces, qué bonito que nosotros podamos fluir, podamos operar, podamos actuar en ese ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es necesario nosotros ejercer el ministerio de la reconciliación? ¿Por qué es necesario evangelizar? ¿Por qué es necesario hablarle a la gente acerca de esa esperanza que es Jesucristo? La única esperanza y el único camino. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. Vamos a Mateo capítulo 10 y lea por favor del versículo 7 al 8. En voz alta. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, y resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. De gracia. Mire lo que dice la palabra. Jesús le está dando una orden a los discípulos, pero tenga en cuenta algo. Así como Jesús le dio la orden a los discípulos, a través de esa palabra, el Señor Jesucristo nos está dando a nosotros esa orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a evangelizar usted, hermano? Usted tiene que evangelizar con las señales, con la demostración del poder sobrenatural de Dios. Que la vecina no hace sino llorar y llorar y llorar y da golpes a las paredes. Y usted dice: no, qué horror, Señor, calla a la vecina que no me deja dormir. Y el Espíritu Santo le está dicho: ella está atormentada por un demonio. Se la pongo en el camino, es para que usted la evangelice y le ministre liberación. ¿Sí ve? Que usted va por la calle, a mí me ha pasado varias veces que yo voy por la calle y siempre me he encontrado personas llorando, o sea, pero llorando a moco tendido, la cara roja y los ojos ya hinchados. ¿Y es para qué? Dios me los pone en el camino, ustedes ya saben para qué. Alguien me dice: pastora, es que a mí sí que se me presentan personas enfermas. Claro, Dios le dio el don de sanidad. El que tiene el don de sanidad se encuentra enfermos a diestra y siniestra, hermano. Y si se deja llenar del Espíritu Santo y se deja usar, es de los que le va a gustar mucho visitar los hospitales, visitar los lugares donde está la gente enferma. Por eso usted se encuentra con enfermos, porque si usted tiene el don de sanidad, y es que Dios le está mandando ahí el empujoncito para que usted ministre a los enfermos, ministre sanidad.
Algunos de ustedes, donde van, empiezan a manifestarse los demonios. ¿Por qué? Porque usted tiene el don para echar fuera demonios. El Señor le pone esos espacios, hermano. Entonces uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo y entender por qué están pasando las cosas que pasan. La palabra del Señor dice: id y sanad a los enfermos, echad fuera demonios. Es más, dice el Señor Jesús: resucitad muertos. Algunos de ustedes dicen: uy, no, ¿cómo así que uno va a resucitar un muerto? Pues hermanos, eso se ha dado y eso se va a dar. Y si usted lo cree, eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. No es la acción de una persona, sino el poder de Dios. Dios nos está llamando a reconciliar a la gente con Dios. Diga al que tiene al lado: Dios nos está llamando a reconciliar a la gente con Dios. Dios demanda de nosotros misericordia. Dice Mateo 25, del 31 al 46, se los voy a decir parafraseado, que en el día final el Señor va a estar delante de las personas y les va a decir a unos que bienaventurados son, porque cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me diste vestido, estaba en la cárcel, tú me visitaste. Entonces ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos a ti desnudo, con hambre y con sed? Dice: cuando lo hicieron por uno de estos pequeños, me lo hicieron a mí. Tremendo, tenaz. El Señor Jesucristo sabe una de las razones por las cuales los pobres existen. Porque hay gente que está llamada, todos estamos llamados a hacer misericordia. Todos estamos llamados a hacer misericordia. Existen los enfermos. ¿Sabe por qué existen los enfermos? Porque Dios quiere usar nuestras vidas para ir a sanarlos. ¿Cuántos dicen amén? Existen los endemoniados, pues primeramente porque obviamente abren la puerta al pecado, pero esos endemoniados son oportunidades que Dios está poniendo para que la iglesia del Señor lleve liberación, lleve palabra de libertad. Nosotros decimos que el nombre de Jesús tiene poder, amén. La sangre de Jesús tiene poder, amén. Pero ¿cómo vamos a manifestar ese poder? En las personas, no solo aquí cantando y no, Señor, aquí nomás no. Eso es necesario manifestarlo afuera. Diga al que tiene al lado: Dios nos está llamando a salir, a ir afuera y a manifestar ese poder sobrenatural en el que usted y yo creemos, el que cantamos, el que declaramos aquí en oración. Ese mismo es el que nos acompaña, porque Jesús dice: y estas señales, Mateo 28, dice del 18 al 20, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, nada les dañará. Es que Dios lo está diciendo. El Señor está dándonos la garantía que nos va a proteger, aunque el diablo nos quisiera matar. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos ha dado a nosotros un regalo. ¿Cuál es ese regalo? La salvación, la libertad, la plenitud en Cristo Jesús. ¿Será que usted se va a quedar con ese regalo ahí? ¿El deseo de Dios será que usted se quede con ese regalo? La palabra del Señor, Jesús mismo dice ahí en Mateo 10, de gracia recibiste, dad de gracia. Por eso, cuando uno ora por una persona que está endemoniada y sale el demonio, uno no cobra, hermanos. Eso es diabólico. Cuando un siervo de Dios va y ora por un enfermo, uno no cobra. Usted mira lo que hacen los brujos, los hechiceros, estos tales sanadores mentirosos, y ellos cobran. Ni siquiera es una sanidad verdadera. Los demonios se revuelcan y se quedan quietos. Pero el único que puede expulsar los demonios, el único que puede echar fuera las enfermedades es el poder de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, si de gracia recibiste. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyéndome yo, a nosotros nos buscaron, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos buscaron? ¿Cuántas veces estuvieron ayunando y orando por nosotros?
¿Cuántas veces nos insistieron? ¿Cuántas veces nos llamaban al celular? Y algunos apagamos el celular. Ah, qué cansón este evangélico, hombre, este aleluyo. A toda hora se me mete, destapo la olla pitadora y sale el aleluyo y predicando. Por todas partes el aleluyo, qué cansón, ¿cierto? Eso decíamos. Pero mire que gracias a ese aleluyo, gracias a ese hermanito, a esa hermanita insistente, que sabía y conocía el poder de Dios y que tenía que seguir golpeando hasta que reventara el asunto, no nos soltó, no nos dejó, y gracias a él, gracias a ella, estamos aquí sentados. Ahora, el Señor, ¿a qué nos está llamando a nosotros? A ser insistentes también con los que nos rodean, a evangelizar. Póngase el calzado, si lo tiene puesto, amárrese bien los cordones. Nadie sale con los zapatos a medio amarrar, esos tenis así abiertos, ¿cierto o no? Por ahí lo deja, usted medio corre y por ahí queda usted andando a pie limpio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que usted sale a ser reconciliador de los hombres con Dios, pero usted también se tiene que preparar. ¿Qué va a predicar si no va a estudiar la Biblia? ¿Cómo pretende usted que Dios lo va a respaldar si usted no está en la presencia de Dios, si usted a nivel personal no se prepara? Tiene que ayunar, tiene que crucificar ese viejo hombre, tiene que prepararse espiritualmente. Dios lo respalda en todo, Dios se glorifica, y yo sé que todos ustedes Dios los ha respaldado y los va a seguir respaldando, amén. Pero es importante también que usted se prepare espiritualmente, que usted se prepare, conozca la Escritura, estudie la palabra, lea la Biblia, para usted saber qué va a hablar. Usted va donde una persona que de pronto tiene esas doctrinas luciferinas todas raras, y empieza entonces el tipo a cuestionar, ay, si Dios realmente ama a los seres humanos, entonces ¿por qué dijo por qué sacó a Lucifer del Edén? Entonces que ¿por qué permitió que Adán comiera del fruto? Si él todo lo sabe, él sabía que Adán iba a comer del fruto. Y todas esas mentiras y cuestionamientos que el diablo lanza a la gente. Y no se asusten si una persona esa usted está evangelizando y empieza a cuestionarlo. Lo importante es que usted esté lleno del Espíritu Santo y que usted vaya preparado con la palabra, que no se quede callado. El Espíritu Santo le va a indicar a usted cómo responder a estos cuestionamientos. Le va a guiar acerca de cómo hablarle a la gente con amor, con misericordia. Nosotros no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, en donde las personas se les hablaba, ¿verdad?, según la ley de Moisés, porque la ley nos redimía. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. El mensaje evangelístico es distinto en el tiempo de la gracia que en el tiempo de la ley, ¿cierto? Es diferente. Ahora hablarle a las personas con amor, misericordia, sabiendo que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, también va a tener misericordia de ellos. Dios demanda de nosotros misericordia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué impide que una persona le lleve el mensaje de salvación a los demás? En muchos casos, el temor a que le rechacen, a que se burlen. Algunas personas también el egoísmo, por no desacomodarse, ¿no? Ay, qué pereza uno salir, vea este calor que está haciendo, o vea, va a llover, o no, es que tal, o sea, siempre hay algo que quiere impedir que usted salga a ejercer el ministerio de reconciliación, hermanos. La dureza de corazón, el egoísmo, el afán por las riquezas, las ocupaciones. No, es que yo no tengo tiempo para evangelizar, es que yo no tengo tiempo para hablarle a la gente de Cristo. Hermano, hasta la misma buseta, cuando usted viene del trabajo a la casa, en la misma buseta hay gente a la cual se le puede hablar de la palabra. O sea, usted encuentra gente por todas partes. Tiene que ser que usted viva en un desierto y que usted esté en un programa de esos de sobrevivientes por allá en la selva, para usted no encontrarse a nadie, pues. Pero estamos en ciudades, estamos en lugares donde hay miles y miles de habitantes. Mateo 5, versículo 7, y luego el versículo 9. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Para ahí. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Quién es alguien misericordioso? Hermanos, alguien misericordioso, repita conmigo, es que tiene compasión del prójimo.
¿Y qué es lo que dice el que es misericordioso? ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le promete? Alcanzará misericordia. Nosotros oramos y le decimos al Señor mucho: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia. Y el Señor se para y nos mira y dice: ¿cuándo vas a tener misericordia de tu prójimo? No solamente está hablando de perdonar al prójimo, también está hablando: ¿cuándo vas a tener compasión por las gentes que están allá afuera, que están perdidas sin Cristo, y tú indiferente, quieto, solamente pensando en Señor, dame, dame, o sea, solo yo, dame, Señor? Eso se llama egoísmo. Eso se llama egoísmo. Y el Señor dice: yo tendré misericordia de los que tienen misericordia. Entonces, tú le puedes pedir al Señor todos los días misericordia, y gloria a Dios, porque el Señor lo hace. Pero también el Señor te dice: también tú ten misericordia del prójimo. Que si una persona está sufriendo, si una persona está atada por los demonios, una persona que va rumbo al infierno, tú tienes misericordia. Hay personas que sienten tanto amor por las almas, que solo empiezan a orar por la vecina, empiezan a orar por las personas y empiezan a llorar, porque sienten el dolor de Dios en su corazón. A Dios le duele su corazón por la gente que está allá afuera. A Dios le da dolor en su corazón por las personas que están sin Él, que van rumbo al infierno, hermanos. Son personas que están, Dios las está teniendo allí y ha prolongado el tiempo. No se han muerto. ¿Sabe por qué no se han muerto? Porque están esperando esa palabra que Dios puso en la boca suya para ir a llevarla. La palabra del Señor habla precisamente, creo que en una de las cartas del apóstol Pedro, dice la palabra que es un privilegio evangelizar, es un privilegio que hasta los ángeles desearían tener. Un privilegio que los ángeles desearían tener. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir de que los ángeles no pueden evangelizar como usted y yo. O sea, los ángeles conociendo la gloria de Dios y los ángeles viendo todo lo que está pasando, y que ellos son los portadores también de juicios y desatan cosas sobre la tierra, ellos quisieran evangelizar para evitar que la gente muera, para evitar que la gente se vaya sin Cristo. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Recibirán misericordia. Las personas que más les rodea la misericordia de Dios, las personas que más les rodea el favor de Dios, son las personas que piensan en el prójimo. Usted mira a una persona que siente ese amor por las almas, esa compasión por el perdido, y que habla del evangelio, y que se preocupa por la viejita, y se preocupa por el señor y va allí, y hasta hace muchas cosas para recoger. A veces, hermanos, muchas personas que no son cristianas, les voy a decir esto que es triste, muchas personas que no son cristianas a veces tienen más misericordia que muchos cristianos. Yo he visto gente que no es creyente y son personas que hacen una labor social tremenda, con ancianitos, con niños huérfanos, con los habitantes de la calle. A mí eso me parece tan lindo, hermanos, ese ejemplo que estas personas dan, a pesar de que no son creyentes. Igual sabemos que eso no los va a llevar al cielo, ¿es cierto? Que ellos necesitan arrepentirse porque las obras no los van a salvar. Sin embargo, tienen una evidencia muy grande del amor al prójimo. Una evidencia muy grande, y por eso Dios tiene misericordia de ellos y no los ha destruido. Y prolonga su existencia hasta que alguien les hable del evangelio. Qué tremendo eso, hermanos. De que nosotros debemos dejar la dureza de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. Póngale cuidado a esto. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Dicen: no, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Amén. Entonces, si usted es hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, ¿sabe cuál es la evidencia de que usted es hijo? Que usted es pacificador. ¿Y sabe qué es pacificador? Aquel que se preocupa porque la gente haga la paz con Dios. Eso es pacificador. Que la gente haga la paz con Dios. Pues acuerde lo que dice Santiago.
Dice Santiago creo que es Santiago 4:4, que dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces toda la gente que está sin Cristo son enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que hace una persona? Al constituirse enemigo de Dios, es una persona que está apartada de la gloria de Dios. ¿Pero a qué hemos sido llamados nosotros? Repita conmigo, a ser pacificadores. ¿Qué es ser pacificador? Mediar, hacer lo posible para que la gente haga las paces con Dios. Qué bonito eso. Eso es evangelismo también. No, es que yo creo que es que a mí, y venga, pero, una vez me encontré en una buseta haciendo, venía yo de unas visitas, y en la buseta se subió un jovencito, peladito, y como era pues venía yo de un barrio más bien peligroso, los niñitos desde los 10 años fuman, ya tienen armas en la mano, muchos de ellos están en esas redes de sicariato. Se subió un jovencito y yo discerní, un niño como de unos 11 años, yo discerní que el niño estaba pues enredado en mucha cosa. El pelado se sentó al lado mío, yo iba comiéndome unas cositas, unos mecaticos, entonces yo le ofrecí. Y entonces él le dio vergüenza cuando yo me le acerqué y le ofrecí, porque como esos peladitos han sido tan rechazados y nadie les habla, nadie les para bolas y todo el mundo los tiene así y les hace el feo, cuando yo le di, él se sintió como tocado y él volteó y yo lo saludé, yo usted vio por acá y no sé qué, y me decía, es que madrecita, y no, madrecita, sí, yo por acá y tal. Bueno, entonces yo le dije, mire, empecé a hablarle al Señor. Yo le dije, mire, yo no me acuerdo el nombre, pero yo le decía, mire, el Señor Jesucristo usted lo ama tanto. Desde que usted fue engendrado en el vientre de su mamá, el Señor ya tenía con usted un propósito, un plan. Dios quiere reconciliarse con usted, el Señor quiere que usted le abra su corazón. No, madrecita, yo cómo he sido de malo. Usted no sabe, me miraba y me dice, madrecita, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién se le sentó al lado, me decía, pecado, un niño de 11 añitos. Y sí, hay niños de 9, de 10, de 11 añitos que tienen más mundo que un hombre de 50 o 60 años. Y que tienen ya, muchos de ellos tienen hasta varias muertes ya encima, ¿cierto? ¿Cuánta necesidad hay allá afuera, hermanos? Ese niño pensaba que no tenía opción, que Dios lo rechazaba por ser malo, por ser pecador, por ser asesino, por ser drogadicto, ¿Cuántas personas allá afuera están engañadas y están anhelando que alguien vaya y les lleve la verdad, hermano? Lo que hablamos ahora, el cinturón de la verdad también, viviendo en el engaño. ¿Cuántos de ellos Dios los quiere sacar y rescatar de ese mundo para hacer de ellos hombres de bien, empresarios, ministros de Dios, para ser hermanos de ellos, grandes artistas, grandes no sé, músicos, profesores, yo qué sé, científicos, y están allá, amarrados por el diablo, con un arma en la mano, con un cacho de marihuana, andando para arriba y para abajo, sintiéndose en grandes porque están armados, porque no tienen otra identidad más que la violencia, más que el mundo que les ofrece la calle, hermano. Y en medio de esa gente hay gente muy valiosa. Hay personas a las que Dios está esperando es que nosotros les hablemos. Lo mismo en esas zonas de tolerancia, hermanos. ¿Cuántas personas que venden su cuerpo por dinero son grandes hombres y grandes mujeres? A mí me dolía mucho el corazón y me ha dolido mucho cuando yo veo unos muchachos hasta de una cara muy linda, unos muchachitos con falda y tacones y medias veladas, por allá en esas calles de allí, de la zona de tolerancia. A mí me duele, porque son hombres que Dios quiere, hombres con los que Dios tiene grandes propósitos. ¿Sabe por qué yo me he dado cuenta que la gente que está en esas condiciones tan bajas, por qué llegaron ahí? ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe los planes tan grandes que Dios tiene con ellos y Satanás se quiere asegurar de hundirlos para que nadie se atreva a sacarlos de allá. Para que nadie se atreva a hablarles del Evangelio, que estén tan abajo y tan hundidos que no alcancen a escuchar la voz de Dios, el mensaje del Evangelio.
Cuando yo veo gente así, es porque sé que tiene Dios grandes propósitos con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Yo creo, hermanos, que es el tiempo en que la iglesia del Señor, en este tiempo, toda la iglesia cristiana en el mundo, dejemos la indiferencia y seamos útiles para el reino de Dios. Parte de la armadura es el apresto, el calzado del apresto del Evangelio. ¿Por qué el apresto significa esa actitud de prontitud? Significa prontitud, significa diligencia. Sea presto, apréstese para hacer esto. Significa diligencia, significa actuar. Porque es que no solamente somos cristianos en las cuatro paredes de un templo cantando y adorando y ayunando y orando, hermanos. También somos cristianos que salimos a la calle. Somos cristianos que impactamos la sociedad. Somos cristianos que tenemos que manifestarnos al mundo, porque dice la Escritura que una lámpara no se mete bajo la mesa. ¿Dónde se pone la lámpara? En lo alto, que todo el mundo la vea. Una persona que es cristiana, que tiene a Cristo en su corazón, no se va a esconder en un templo de cuatro paredes cada domingo a cantar. No, Señor. El cristiano fue diseñado para salir a la calle, para hacer luz en medio de las tinieblas, llevar la luz de Cristo, para ser la sal de la tierra, salar la tierra. Somos la sal. Somos la lámpara. ¿Cuántos dicen amén? Somos sal, somos lámpara. ¿Y qué va a decir? Hermano, para eso leyó la Biblia y para eso usted ha venido a muchas edificaciones. El Señor le ha dado mucho. Tiene mucho que dar. Yo a veces a algunos les digo que parecen de esos tangelos maduros. Un tangelo da mucho jugo. Hay hermanos aquí, tangelos, que tienen mucho para dar. Que hay señales, milagros, prodigios, no les dé miedo. Salir a orar por un enfermo, ministrar y echar fuera un demonio, no les dé miedo. No les dé miedo, porque el poder de Dios está con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Porque es Dios, no somos nosotros, es el Señor. También habla la armadura del escudo de la fe. Hebreos 11:1 hace una definición muy especial de qué es la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice la Reina Valera esa expresión. Que para uno creer, cuando una persona tiene fe, no necesita tener pruebas materiales de algo. Lo sabe porque lo sabe. Dios lo reveló en su interior, lo sabe, lo cree. Amén. Así como usted sabe que Dios existe, así como usted sabe que Jesucristo murió, aunque usted no estuvo hace 2016 años viéndolo allá sangrar en una cruz, usted lo cree. Y creemos que Jesucristo resucitó, porque lo sabemos. Amén. Viene la fe solamente de Dios. La fe es algo que viene de Dios. No es fomentada por ningún ritual o ceremonia. No es fomentada por ninguna costumbre religiosa. Dice la palabra del Señor que la fe viene de Dios y que Jesucristo, recuerdan lo que dice Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que en Él empieza la fe y en Él termina, porque Él es la base de la fe. Él es el universo de la fe. En Él se compila la razón de ser de la fe. ¿Para qué tenemos fe? ¿Cierto? En Él, en Cristo Jesús, en su esencia, en su poder, en su misericordia, en su gracia, en su salvación, en la vida nueva que Él tiene para nosotros, en esa vida eterna. Dice la palabra del Señor vamos a leer allí cuando habla del escudo de la fe. Vamos allá, Efesios 6. Escudo de la fe, dice, versículo 16, Efesios 6:16, pero sobre todo tomen el escudo de la fe. ¿Para qué? ¿Quién me quiere leer ahí en voz alta? ¿Para qué es el escudo de la fe? Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
dardos de fuego, flechas encendidas, ¿cierto? Entonces mire lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que Satanás es un enemigo perverso, permanentemente te está lanzando dardos, él no descansa. Y no es que este hermano está orando mucho, dejémoslo quieto, no, el diablo no dice eso. El diablo no dice, no, este muchacho está yendo mucho al culto, dejémoslo quieto. ¿Será que así será? Cuando alguno de ustedes alguno de ustedes que se empezó a estabilizar en la vida cristiana, congregarse constantemente, asistir a los estudios de discipulado, a ayunar, ¿será que el diablo te dejó quieto por eso? Antes creo yo que ha pasado lo contrario, ¿cierto? Antes él se ha empecinado a que uno mengüe, a que uno vuelva atrás. Un dardo, levante la mano quienes conocen los dardos. Tienen un punto un chuzo en la punta, ¿cierto? Y es incrustado. El diablo sabe a dónde lanzar los dardos al creyente. ¿Por qué? Porque sabe dónde es que al creyente le duele. Sabe dónde es el creyente vulnerable. ¿Cuáles son las áreas débiles? Y a esas áreas el diablo lanza el dardo. A mí no me gusta fumar, nunca me gustó, hasta me da tos y me da de todo. Si el diablo me quería a mí tentar para que cayera en tentación, no me va a mostrar una caja de cigarrillos. Él muestra lo que a uno le representa debilidad. Santiago 1:14, ¿qué dice? Sino que a cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando habla la palabra del Señor, que tengamos el escudo de la fe para desechar, para enfrentar los dardos de fuego del diablo, las flechas encendidas del maligno. ¿Sabe a qué se está refiriendo la palabra? Que el diablo es, repita conmigo, estratégico. Hermanos, yo le digo una cosa a usted. El diablo no bota corriente. El diablo no se va a poner a botar corriente. El diablo llega directamente a donde llega, porque el diablo conoce la debilidad. Santiago nos da una explicación muy clara y dice, cada uno es tentado cuando desde su propia concupiscencia. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice desde su debilidad. O sea, el lado, como dicen por ahí popularmente, el lado flaco. El diablo le conoce el lado flaco, hasta el más gordo, le conoce cuál es su lado flaco. Y el diablo te ataca en esa parte que a ti te duele, esa parte que es débil. Ahí es donde el diablo te ataca. El diablo no te va a atacar en áreas que tú eres fuerte, porque ¿qué va a pasar? Vas a reprender, te vas a levantar y en la sangre de Jesús. No, el diablo te va a atacar en las áreas débiles. Por eso las debilidades deben ser puestas delante de la presencia del Señor y por eso te tienes que cuidar. Bien lo dice la palabra. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Si una persona ha tenido debilidad con el alcohol, ¿para qué se va a meter con los amigos a un bar a tomarse dizque una cervecita? Si eso es la debilidad. Si una persona ha tenido problemas de inmundicia sexual, pornografía o no sé qué, ¿para qué se va a poner a coger pispirispis en el internet? En el internet hasta, usted abre una página hasta de las noticias, o una página de un periódico, y no hay páginas en internet donde no aparezca una mujer con paños menores. ¿Sí o no? Así es. Entonces, si tienes debilidad en algo, hermano, algunos tienen debilidad con la lengua. Algunas personas no frenan su lengua, les gusta mucho hablar, tienen problemas con la murmuración o la maledicencia. Si el Señor te ha mostrado que esa es tu área débil, yo no sé, coja la lengua y la amarra, hermano, póngale entablíllela, haga algo. Póngase una cinta en la boca, un tapón. Pero no seamos ingenuos con los ataques del diablo. Pablo nos está dando un consejo. Dice, para que nosotros no ignoremos las obras del diablo. Tomen el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, o sea, para frenar las estrategias de ataque. El diablo es estratégico para atacar.
El diablo ataca con una estrategia, porque conoce nuestro pasado, hermanos, y sabe de nuestro presente. Él sabe que te duele, Él sabe que te aflige, Él sabe que es esas partes que tú todavía no has resuelto con Dios. Él conoce todo, y Él te ataca, es ahí, te manda el dardo de fuego. Duele más, porque quema. Imagínense ustedes un dardo, de por sí tiene ese chuzo que duele, y aparte de eso está incandescente, con fuego, peor. El diablo se mueve con eso, y el diablo lanza dardos. ¿Cómo estás tratando? Esta pregunta le hago yo a la iglesia. ¿Cómo estás tratando tus debilidades? ¿Será que las estás ignorando? Hay algunas personas que no les gusta sacar a la luz sus debilidades, pues no es que se paren en la mitad de la iglesia a contarle a todo el mundo su rollo, aunque dice la palabra que para avergonzar al diablo, el rey David publicó en la entrada del templo todo lo que había hecho con Betsabé. Dice que él públicamente él se expuso delante de todo el pueblo, y eso le dio autoridad frente al diablo, porque lo que el diablo quiere es que usted vea, se quede callado, que usted todo lo guarde, que tenga guardados, que tenga tapados. Uy, no, yo fallé, yo tal cosa, pero no, qué pena, no, y eso lo guarda. Dice la palabra en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. El silencio, guardar un pecado, tener un pecado oculto, el no pedir ayuda, hermano, no buscar la ayuda, eso también debilita la vida de la persona. Entonces, la palabra del Señor nos habla de que debemos abordar, diga al que tiene al lado, debemos abordar con seriedad nuestras debilidades. Hermanos, no se duerman en los laureles, no se duerman en los papeles. A veces las personas dicen, yo ya, pastora, ya con la ayuda del Señor, no, ya con este ayuno de hoy, no, yo me siento muy fortalecido, no, es que el diablo aquí no tiene nada que hacer, no, yo estoy en victoria, soy más que vencedor. Y se va para la casa, entonces no ora, no se cuida, empieza otra vez a hacer las mismas cosas de antes, y cuando eso es el domingo, puede llegar derrotado. Pastora, caí. Y así ha pasado con algunos. La palabra del Señor dice que no ignoremos las maquinaciones. Dios nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que esta batalla es continua. O sea, usted tiene que cuidarse todos los días, hermano. Todos los días debe orar. Debe tener ayuno, usted debe ayunar, hermanos. Tiene que ayunar periódicamente, no se duerma. Hay gente que se le levanta la carne y un poco de cosas, y uno dice, ¿usted cuánto hace que ayunó? No, desde el año pasado. Llevan meses sin ayunar, llevan meses, hermanos, sin coger la Biblia para nada. Claro, ¿qué pasa con el escudo de la fe? Mientras usted más se fortalece, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted cómo hace para hacer crecer? ¿Usted sabe esa película 300? Ese escudo que tenía Leonidas. ¡Ah! Tremendo. Si usted quiere tener un escudo más grande que el de Leonidas, no haga y no leer la palabra del Señor. La palabra te hace crecer el escudo de la fe y te lo vuelve más grueso, como una caparazón de un dinosaurio. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Te fortalece la fe. Entonces, esas debilidades tienen que ser enfrentadas. Tú no te puedes aquí sentar y dejar que pase el mundo por encima. Tienes que actuar. ¿Cuántos dicen amén? Apartarse, pedir al Señor dominio propio. Y no solo que lo pidas, sino desarrollar dominio propio. Tú dices, Señor, quítame esa filistea del camino, quítame esa mujer que se me mete hasta en los pensamientos, quítamela del camino. Le ora a Dios. Pero cuando usted sale a la calle, se le atraviesa la mujer y usted no es capaz de sacudírsela, usted no es capaz de despacharla. Entonces, Dios sí lo puede hacer, pero tú necesitas también actuar. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que ser acción, o sea, de ponerle también, dice la palabra, hermanos, en Santiago 2:17, que la fe sin obras es muerta. Entonces tú puedes decir que tienes mucha fe, pero si no tienes hechos que respalden esa fe, hechos de obediencia, donde tú te apartes del pecado. Hombre, mira, este señor no volvió a ir a ese bar. Esta muchacha ya compró otra SIM card para que el pelado ese maluco no la siga llamando.
fulanito ya sacó del Facebook todas esas amistades perversas que tenía. Ya Perencejito canceló los canales de pornografía que tenía desde ese TV Cable y eso lo canceló. Porque acuérdese que esos canales de TV Cable usted puede pagar canales adicionales y le mete pornografía y le puede meter lo que usted quiera. Y hay gente que tiene problemas de pornografía y son cristianos y aman al Señor, pero es porque no se han zafado de eso. Entonces, esto es con obras, hermano, esto es con decisiones y esto es con actuar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo ataca Satanás para apagar la fe? Póngale cuidado, el diablo siempre va a querer reducir tu escudo y volverlo débil. ¿Cómo dice Mateo 4:3? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así es. Entonces dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le contestó el Señor? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, el diablo, ¿cómo ataca la fe tuya? Haciéndote cuestionar el poder de Dios, haciéndote cuestionar que Dios sí está contigo, y es que Dios está con usted, o haciéndote cuestionar que Dios no te ha perdonado, haciéndote cuestionar que Dios no se encarga de ti, haciéndote cuestionar que Dios no es justo, haciéndote cuestionar todo lo que sabes que la Biblia te enseña acerca de Dios. Así es como el diablo ataca tu fe. Las personas que han tenido problemas, dudas, que han tambaleado en la vida cristiana, es porque tienen una idea distorsionada de algo que tiene que ver con Dios. Dios es tu proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Y mire que Satanás le estaba diciendo a Jesús: usted tiene ahí hambre. Pues si usted tiene dizque tanto poder que es el Hijo de Dios, convierta esas piedras en pan. Si no las convierte, es que no es el Hijo de Dios. Le hizo dudar, hermanos, de su identidad. Le hizo dudar, no, le intentó hacer dudar porque él no dudó. Hermanos, el diablo se le presentó a Jesús y le quería hacer dudar de su identidad como Hijo de Dios. Si quería hacer dudar a Jesús como Hijo de Dios, ¿cuántas veces no te ha querido hacer dudar a ti que eres hija de Dios o hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Atacando la identidad que Dios nos ha dado como hijos. ¿Y en qué medida? Cuando el diablo, a través de un vecino, a través de cualquier cosa, te hace pensar de que a Dios no le importan tus problemas económicos, que a Dios no le importan tus proyectos personales, que a Dios no le importa y que no te va a proveer y que no tienes comida, y te empieza a traer el diablo preocupaciones. Tú te levantas en fe y le dices al diablo: hay poder en la sangre de Jesús, porque Dios es mi proveedor, porque escrito está, y le das palabra, le declaras palabra. ¿Y con eso qué pasa? Estás apagando los dardos del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Con la palabra. Génesis 3 del 4 al 5, con que Dios te dijo, le dice Satanás, le dice a Eva, con que Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol del huerto. No, Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, serán como dioses, conocedores del bien y el mal. El diablo, tratando a las personas de despertarle soberbia, orgullo, rebelión contra Dios. También el diablo trata como mire, si hay una persona rebelde, hermanos, alguien que tiene problemas de rebelión, el diablo trata de metérsele por ahí y de incentivarle como ese deseo de sublevarse. Y tiene todos los argumentos. Y ustedes miran cuántas personas se levantan en rebeldía o en soberbia, porque es que el diablo sabe cuál es el área débil y él ataca ahí a esa área débil, ataca a la mente. El diablo te quiere traer duda y te quiere traer incredulidad, y eso va en contra de la fe. Dice la palabra del Señor que si alguien quiere sabiduría, Santiago 1:6, si alguien quiere sabiduría, pídala a Dios, pero no dude, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que viene y va. Santiago 1:8, no piense que el que haga así recibirá algo de Dios. ¿Sabe a mí qué me parece tenaz? Que si usted no tiene fe, usted no va a ver la gloria de Dios. Si usted no tiene fe, usted no va a ver la gloria.
Entonces ahora entiende por qué el diablo siempre quiere apagar tu fe. Para que no veas los milagros, para que tú no veas la manifestación sobrenatural de Dios. Eso es lo que el diablo siempre está buscando. Hablamos del yelmo de la salvación, que es otro elemento. El yelmo de la salvación, ¿ustedes saben qué es el yelmo? En otras versiones dice la Biblia, el casco protector de la salvación. Ustedes han visto esos guerreros de la época antigua que se ponían en la armadura y que tenían un casco, ¿cierto? El yelmo de la salvación es un casco protector. Ese es el yelmo de la salvación. Dice Romanos 8, del 33 al 34, ¿quién podrá condenarnos si Dios es el que nos justifica? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué está diciendo la palabra? Que usted no debe dudar de que es salvo. Si usted se apartó de pecado, si usted acepta a Jesús como Salvador, usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo sabe cuando en alguien opera la condenación. Yo qué sé, personas que aún desde la niñez les ministraban mucho, en la misma familia, en el seno familiar, les ministraban mucho condenación. Usted hizo con unos niños que se sienten culpables a toda hora por todo, por el maltrato físico, verbal en los hogares. Entonces son personas que se van levantando muy inseguras. Y el diablo sabe las inseguridades de las personas. Y si hay una persona insegura, pero que empezó en el camino del Evangelio, lo primero que el diablo va a atacar es en esa inseguridad. Hacerte sentir de que tú no eres salvo, de que Dios no te perdonó y que tú estás perdiendo el tiempo. ¿Cierto? Así es como el diablo siempre busca atacar a una persona. Pero la Biblia dice, no, póngase el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación nos da la paz de que somos salvos. De que por más que el diablo quiera venir a acusarte, tú sabes y tienes la certeza, así se levante el medio mundo en contra tuyo, sabes que eres salvo y que nadie te va a hacer dudar de eso. Amén. Apocalipsis 12, del 10 al 11, dice la palabra que ha sido expulsado del cielo el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche, decían los ángeles. Ha expulsado. ¿A quién expulsaron? A Satanás. Expulsaron a Satanás. Ese querubín que se rebeló, lo expulsaron del cielo. ¿Y qué era lo que hacía ese querubín arriba? Acusaba, señalaba. Acusaba de día y de noche. ¿Eso le parece muy horrible tener a alguien que todos los días, día y noche, lo esté acusando a uno? Ese es Satanás. ¿Cómo les parece? Y si usted no quiere sentirse acusado por el diablo, póngase el yelmo de la salvación. Crea que es salvo. Crea que Dios lo aceptó. Crea que Dios lo ha perdonado. Sacúdase de toda culpabilidad, hermanos. No acepte la culpabilidad. No acepte la condenación. Porque aún a través de la familia, cómo ha sido de perverso es que yendo a la iglesia. No le creo. Póngale cuidado que ya en unos días va a estar otra vez andando en malos pasos. Eso es el diablo. Que el diablo te está de una vez decretando que vas a fracasar. ¿Tú vas a aceptar ese decreto del diablo? ¿Vas a aceptar lo que el diablo te dice? Te pones el yelmo y dices, yo soy salvo y el Señor no me va a soltar de su mano, nunca. Mira, Dios a usted nunca lo suelta de su mano, nunca lo suelta. Y eso es como una paz que uno siente, hermanos. Es una paz. Hay personas que se la pasan todo el tiempo llorando y angustiados, pidiéndole al Señor perdón. Y uno dice, bueno, sí es bueno la humildad y es bueno la sensibilidad de corazón, que si uno le ha fallado a Dios, por eso dice la palabra en 1 Juan 2, versículo 2, dice que si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, sin que eso se tenga que volver tampoco una costumbre, una sinvergüenzada, porque eso ya también es otra cosa. Pero la palabra de Dios a mí me da paz de que yo soy salva y que si yo me muriera en este momento, yo me voy con Cristo. Entonces no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a un terremoto, no le tengo miedo aunque la misma tierra se estremezca, porque hay cristianos que empiezan a temblar y salen corriendo, se les olvida que son cristianos.
¿Por qué tenerle miedo a la muerte? ¿Por qué tenerle miedo a los desastres? ¿Por qué tenerle miedo al juicio? Cuando uno le dice a las personas, Cristo viene pronto, ya la venida del Señor está en las puertas, se estremecen y les da miedo. No es bueno sentir miedo. Las personas que sienten miedo es porque tienen condenación, porque el diablo les ha ministrado esa condenación y es necesario renunciar a eso. ¿Qué hace el yelmo de la salvación? Para los que están escribiendo, protege nuestra conciencia de la condenación, nos protege del temor, nos protege de la acusación, nos protege de la intimidación y control. Hermano, las religiones son las que controlan. En estos días en las noticias yo vi en internet que esa mujer que es la líder de esta iglesia ministerial de Jesucristo, María Luisa Piraquí, la señora, pues la anciana, esa señora está dando unas declaraciones, que se murió yo no sé en dónde, una señora, que porque habló mal de ella, es que se murió. Es que habló mal de ella y se murió. Hermanos, eso no es de Dios. Entonces, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hablábamos mal de los evangélicos cuando estábamos en el mundo y hasta aquí estamos vivos? Eso no es de Dios. A mí me parece eso diabólico. Eso no es de Dios, porque nadie se puede congraciar, nadie se puede agradar de la muerte de una persona, así sea el más perverso del mundo. El deseo de Dios es salvar. El deseo de Dios, dice en San Juan 3:16, para todo aquel que en Él crea no se pierda, porque es que Él vino a salvar al mundo, no a que el mundo sea condenado. Entonces, ¿dónde está la misericordia? En las religiones, ¿cuántas veces, hermano, una persona que le dicen, por ejemplo, que la persona no se puede salir de la ministerial, que la persona no puede hablar mal de esa anciana, de esa señora, que no puede hablar mal, porque o si no se muere, porque o si no le pasa algo y que le lanzan una maldición? Eso se llama, repita conmigo, control. Las religiones controlan. Hermanos, estudiamos esta mañana que Dios nos hizo libres. Si Dios te hizo libre, tú no puedes permitir que ni una religión, ni un líder religioso te controle, porque eso es del diablo, eso es brujería. La brujería es la que controla. Entonces imagínense toda la gente ahí intimidada porque de pronto les pasa algo si se salen de esa iglesia. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Eso es antibíblico, porque a mí el Señor me ha llamado a ser libre, a amar a Dios y acercarme a Dios en libertad, no por miedo a un infierno. Como muchas personas dicen, arrepiéntase o se va para el infierno. Sí, es cierto, el que peca se va para el infierno. Eso es cierto, que el infierno existe, yo lo creo. Pero a las personas no hay que inculcarles que tienen que buscar a Dios, es por miedo a un infierno. Tú buscas a Dios, te acercas a Dios y te reconcilias con Él porque conoces su amor. Cuando el amor de Dios se te revela, tú ya no piensas en el infierno, aunque existe, aunque es una realidad, pero a ti ya no te preocupa, ya no te angustia, ya no te da miedo el infierno, porque estás bajo la gracia. Y entonces experimentas una paz. ¿Cuántos dicen amén? La seguridad de la salvación nos lleva a vivir con libertad y gozo. Tú tienes gozo, tienes libertad. Hay personas en ciertos grupos religiosos que mantienen estresados, tensionados, y viven es un tormento, no viven verdaderamente una relación con Dios, es como una angustia, un tormento, ni siquiera se deleitan, no se deleitan en las ceremonias y rituales que practican en sus religiones. ¿Por qué? Porque no experimentan la libertad y el gozo. Cuando una persona está en Cristo Jesús, experimenta gozo, alegría, charla, cuenta chistes, es cansón, recochero, tiene paz, se ríe, cada ratico hasta no sabe ni por qué se ríe, pero está gozoso, tiene ánimo, tiene ese fuego para dar amor a los demás. Esa es la consecuencia de uno ser salvo. Pero uno no está pensando todo el tiempo que voy a fallar, no, me voy al infierno, no, ya hice esto, no, yo creo que ya perdí la salvación, ya me voy para el infierno. Y es a toda hora como en esa tensión. El diablo quiere que usted se mantenga más pendiente del temor al infierno, de la condenación y del juicio de las naciones, que usted mantenga más pensando en eso que es real. No estoy diciendo que eso no es válido, pero el diablo quiere que tú mantengas más pendiente de eso que del gozo del Señor y que disfrutar las bendiciones de Dios. Eso no es de Dios. Mira lo que dice San Juan 14:27. Vamos a buscarlo.
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es el consejo que nos da el Señor. El que está en Cristo siente paz. No hablamos de la paz del mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué los discípulos tenían miedo? Porque en esa época ya Jesús les había dicho que Él debía morir. Él debía morir, dar su vida por todos. Entonces los discípulos estaban con miedo. Ahora nos van a matar al maestro, nos quedamos sin ninguna esperanza. Y de hecho, dice la Escritura, cuando ustedes leen los últimos capítulos de los 4 evangelios, que Jesús se le aparece a los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos cuando Jesús se les aparece después de resucitar? ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban desanimados, desorientados, estaban desenfocados. Tanto era así que el mismo Pedro, cuando vio al Señor y lo reconoció, dice la palabra que a mí me fue a vestirse. ¿Por qué? Porque tenía el ropaje de pescador. Había abandonado el ministerio y se había vuelto otra vez a pescar. Entonces les pareció muy tremendo. Después de todo lo que vieron con Jesús, vieron resucitar muertos, vieron señales sobrenaturales, señales, milagros y prodigios grandiosos, y mataron al Mesías. El Mesías decía que iba a resucitar, y después de que mataron al Mesías, todos los discípulos se dispersaron, se les olvidó, y apenas habían pasado 3 días, se les olvidó muy ligero, ¿cierto? Ahora imagínense cuántas personas les predica el domingo y tienen 8 días. ¿Cuántas cosas no hace el diablo en 8 días? Entonces, si el diablo fue capaz de robarle la fe a los apóstoles en 3 días, usted tiene que cuidarse, porque ellos tuvieron un privilegio muy grande, y era precisamente andar con Cristo en su ministerio en la tierra, aunque nosotros ahora tenemos un privilegio mayor, y es que no andamos con Jesús antes de su sacrificio. Ahora andamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció a la muerte, porque murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, la armadura, acuérdense, cinturón de la verdad. Yo me acuerdo cuando yo era un bebé espiritual, alguien predicó de la armadura, y entonces, claro, empezaba a explicar. Y entonces decían, hermanos, vamos a ponernos la armadura. Entonces la administración fue que todos nos parábamos y empezábamos a hacer esto. En el nombre de Jesús me pongo el cinturón y cojo el escudo y cojo la espada y cojo. Entonces, como físicamente, como si usted se estuviera vistiendo. No digo que eso sea malo, pero yo en esa época pensé que era de declarar y de uno ponerse, como hacer la mímica. Y no, ¿sabe qué me enseñó el Señor? Que esto es de actuar. ¿Quiere ponerse el cinturón de la verdad? No diga mentiras, ande en rectitud. ¿Usted quiere cargar la coraza de justicia? Practique la justicia. ¿Sí ve? ¿Usted quiere andar con el escudo de la fe? Lea la palabra. No le escuche las mentiras al diablo, reprenda. No rechace cualquier pensamiento que usted sabe que viene del diablo. No lo deje cocinando ahí en la mente, hermano. Renuncie. Que usted quiere ponerse el yelmo de la salvación, entonces no le coma calentados al diablo. Usted es salvo y no le coma el cuento al diablo, que el infierno y que usted no lo perdonó Dios y que tiene que volver a revolcarse a ver dónde hay otro pecadito porque es que usted está mal. No, hermano, no se deje mentir del diablo, no le reciba las mentiras a Satanás. Así es como usted se debe poner la armadura, actuando, examinándose y tomando decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cierren sus ojos y vamos a orar en este día, porque algunos de ustedes el diablo los ha estado engañando. Algunos de ustedes Satanás los había estado atacando con condenación. Algunos de ustedes el diablo los había estado sumergiendo en situaciones donde ustedes comprometían su integridad. Algunos de ustedes tienen que resolver asuntos de injusticia. Entonces vamos a orar al Señor en esta hora, porque Dios es poderoso para hacernos libres. Cierre sus ojitos ahí donde está.